Estimado contador público Emilio González Márquez, gobernador del Estado, muy estimadas señoras, muy estimados señores ministros de Trabajo y de Empleo del G20, estimada secretaria, amigas y amigos. Me da muchísimo gusto el acompañarles en esta tercera reunión de ministros de Trabajo y Empleo del G20. Bienvenidos todos a esta bella ciudad de Guadalajara. Además, hoy hemos preparado un bonito clima mexicano que espero tengan oportunidad de disfrutar. Me congratulo además que este evento se desarrolle aquí, en el Hospicio Cabañas, que es una obra arquitectónica importante para nosotros, que ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En sus murales están célebres pinturas de un jalisciense, un hijo de esta tierra, José Clemente Orozco, que plasman múltiples episodios de la historia de México. Sin embargo, algo que quiero enfatizar es que este edificio, como probablemente ya saben, llegó a servir como un taller de aprendizaje, una escuela para el trabajo para los jóvenes, a fin de que pudieran ejercer un oficio al llegar a la edad adulta. Llegó a ser un taller de artes y oficios en los diversos usos que tuvo a lo largo de nuestra historia. Y eso me parece que es muy simbólico para que tenga aquí lugar esta reunión de los ministros de Trabajo y Empleo del G20. Sin duda, todos nuestros países han vivido momentos muy complejos a consecuencia de la crisis económica global, la crisis financiera que irrumpió, quizá en algunos casos con una gran sorpresa, en el año de 2008, en prácticamente o en una buena parte de nuestros países. México no fue la excepción y, sin embargo, a pesar de que la crisis de 2008-2009 ha sido la más severa que hayan enfrentado las generaciones vivas de mexicanos, tomamos una serie de medidas un poco antes y durante la crisis que nos permitieron aminorar el impacto de esta crisis sobre el empleo. Por ejemplo, una afectación importante fue todo el sector exportador de México, muy vinculado a la demanda de consumo de los Estados Unidos. Al desplomarse la demanda de los consumidores norteamericanos, también cayó severamente la producción de nuestra planta exportadora. Para darles una idea, México el año pasado exportó 350,000 millones de dólares, y si hablamos de manufacturas, México está exportando el 60% de todas las manufacturas de América Latina y el Caribe. Al caerse la demanda de Estados Unidos, se dañó severamente nuestra planta productiva y, en consecuencia, había una amenaza real de despido para prácticamente unos 700,000 trabajadores tan solo en ese sector. ¿Qué fue lo que hicimos? Pusimos en marcha una serie de programas, como por ejemplo uno denominado paros técnicos, y en aquellas empresas que tenían una contracción de la demanda por razones de exportación, llegamos a un acuerdo con los sindicatos, con la empresa y con los propios trabajadores. En el programa de paros técnicos, el gobierno pagaba una tercera parte del salario, la empresa pagaba otra tercera parte del salario, y el trabajador cubría o aceptaba no recibir una tercera parte del salario, donde durara el periodo que sabíamos tendría que ser temporal de baja en la demanda. Y así pudimos salvar el puesto de trabajo para 500,000 de padres y madres de familia vinculados al sector exportador. Por otra parte, implementamos acciones para canalizar recursos de garantía para las pequeñas y medianas empresas. Es decir, en lugar de apoyar directamente a las pequeñas y medianas empresas, hicimos un fondo de garantía y, a través de la banca mexicana, aún en plena recesión, multiplicamos por 5 el número de créditos y de pequeñas y medianas empresas beneficiarias de un crédito. Es una paradoja que, a pesar de que la economía cayó en 2009 6%, el crédito al sector privado, fundamentalmente a pequeñas y medianas empresas, donde está la mayoría de trabajos formales del país,
se sostuvo y siguió la banca gracias a este fondo de garantías prestando a las empresas productivas. Sé que en esta reunión ustedes han compartido experiencias como esta y sé que todos los países del G20, en mayor o menor medida, hemos hecho a través de nuestros ministerios y secretarías del trabajo un extraordinario esfuerzo por la planta productiva y laboral y también por ampliar las oportunidades de trabajo. Eso es algo muy positivo porque el diseño de mejores políticas públicas para el empleo tiene que venir en gran parte de la experiencia que podamos todos compartir. Nos reunimos además en momentos en que la economía y el empleo a nivel global sigue atravesando momentos muy difíciles. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, recientemente revisó al alza sus perspectivas de desempleo en el mundo, desafortunadamente, y se calcula que 202 millones de personas estarán sin trabajo en este año 2012. Ello reafirma que la economía global sigue viviendo un momento de gran fragilidad que responde, entre otras cosas, fundamentalmente a la incertidumbre que todavía se sigue observando en la zona euro. Por eso, la primera prioridad que impulsa la presidencia mexicana del G20 es abordar el tema de cómo recuperar la estabilidad económica y el crecimiento. Esta es la condición básica para que se generen más y mejores empleos en nuestras sociedades. Estabilidad sí, pero crecimiento también. Y nos proponemos que la agenda del G20 sea una agenda que no se agote en la coyuntura, ni en las problemáticas que ahora se vive, ni tan solo en el tema de la crisis griega o de cualquier otro país. Queremos que la agenda del G20 sea una agenda de largo plazo para el crecimiento sostenible y la generación de empleos en nuestras economías. En América Latina, gracias a muy difíciles experiencias que vivimos, numerosas crisis que vivimos los países latinoamericanos, aprendimos que para recuperar el crecimiento se debe recuperar primero o al mismo tiempo la confianza de los mercados. Y por eso el mundo está decidiendo hoy una respuesta decidida, contundente, creíble por parte de todos y particularmente por parte de quienes pueden arreglar este problema para restaurar la credibilidad y la confianza, cuya falta está erosionando aceleradamente las posibilidades de viabilidad económica. Las economías del G20 y las instituciones financieras internacionales están llamadas a desempeñar un papel de primer orden este mismo año para dar una solución duradera y sobre todo creíble, capaz de recuperar confianza en la coyuntura. Sin embargo, recuperar la estabilidad, como decía, es solo una parte de la ecuación. Tenemos que ocuparnos del crecimiento sostenible y de largo plazo. Y para ello hay varios caminos que abordaremos en la reunión del G20 y me permitiré comentar algunos de ellos. Uno es promover reformas estructurales para impulsar la competitividad de las economías y con ello su productividad. Aunque parezca básico, es cierto, hay que producir mejor con los mismos recursos o incluso con menos recursos. Solo así, con reformas que generen competitividad en las economías, se pueden generar puestos de trabajo también duraderos. Un elemento clave radica en las personas, en la dignidad del ser humano, en el capital humano en el que tenemos que invertir, o como yo prefiero llamarle, en el valor humano. En una economía global en constante transformación, es fundamental dar a las personas, y particularmente a los jóvenes, las habilidades que les permitan desempeñarse exitosamente en el mercado de trabajo. En este gobierno hemos tomado múltiples acciones que buscan ese sentido. Por ejemplo, se han otorgado o se otorgan en este momento casi 8 millones de becas para estudiantes de escasos recursos en el país. 1 de cada 3 alumnos de México está recibiendo ahora un apoyo del gobierno federal. Sabemos el valor crucial de la capacitación y por eso se han construido, o de la preparación desde la escuela para el trabajo, y por eso se han construido 105 universidades nuevas y otros 52 campus
en otras universidades existentes, la gran mayoría orientadas a una formación técnica, de manera tal que un valor, un activo que ya tiene México, es que está preparando cada vez mejor a jóvenes para distintos ramos de los sectores primario, secundario o terciario. Simplemente insisto con el tema de manufacturas. Los jóvenes ingenieros mexicanos están encontrando empleo primero, que es lo más importante, y están proveyéndole una ventaja diferenciadora a la manufactura en nuestro país. Por decirles solo un dato, el 65% de todas las BlackBerries que están operando en el mundo, 65% de ellas se han producido aquí, en esta ciudad de Guadalajara, bueno, en la proximidad de la ciudad de Guadalajara, por un factor de competitividad que ha dado la formación técnica de los jóvenes. De la misma forma, a nosotros nos ha ayudado para darles oportunidades a los jóvenes, y hoy se están graduando cada año más de 115,000 ingenieros en nuestro país, que es un mayor número de ingenieros que los que se gradúan ahora en Alemania o en el Reino Unido o en Canadá o en Brasil incluso. Y eso nos permitirá desde luego darles mayores oportunidades a esos jóvenes. Otra reforma estructural tiene que ver con los marcos regulatorios del trabajo. Sí, yo comparto la idea de que debemos proteger de manera muy determinante los derechos de los trabajadores, pero no podemos perder de vista que mientras la economía sea más rígida, va a haber más gente en el desempleo. Mientras se encarezcan los costos de contratación o de un fin de relación laboral, seguirá creciendo dramáticamente el desempleo en todo el mundo. Y una tercera reforma tiene que ser para eliminar las rigideces que hay también a la hora de buscar y encontrar trabajo. En 2010, el premio Nobel fue otorgado, el de Economía, fue otorgado a investigadores que detectaron este problema estructural de las economías. El tiempo que tarda un joven en encontrar un puesto de trabajo, existiendo ese puesto disponible, es tal que eso genera un enorme desgaste y una pérdida para todos. Y por eso programas como los que hemos impulsado, por ejemplo la página electrónica que tiene el Gobierno de México, que es www.tuempleo.gov.mx, permite que cualquier solicitante de trabajo encuentre sobre una base literalmente de cientos de miles o de millones, cientos de miles de puestos de trabajo disponibles en ese momento, escoger e incluso orientar su búsqueda. La página de internet le envía un mensaje al teléfono celular de quien aspira a encontrar un trabajo cuando hay un sitio disponible del perfil de su preferencia, y permite la página hacer entrevistas virtuales a través de internet entre una empresa potencialmente empleadora y el solicitante de trabajo. Las ferias de empleo que hacemos en todo el país frecuentemente, donde reunimos empresas que tienen vacantes con solicitantes de empleo, nos permiten reducir esa fricción derivada de la falta de información que implica un mercado como este. Entonces, reformas estructurales. El segundo camino es el comercio global. La tendencia natural de muchos gobiernos y países ante una situación de crisis es a cerrar los mercados, es a elevar barreras arancelarias. Y eso es precisamente el peor camino, porque exacerba la falta de competitividad y exacerba precisamente la falta de oportunidades. Tenemos que volver a lo básico que ha hecho el hombre desde hace miles de años, que es comerciar. Mientras más comercio tengamos, más empleo va a haber, sobre todo en una economía global como la que tenemos. El comercio solo puede ser global y solo globalmente puede dar oportunidades de trabajo en una o en otra parte del planeta. La historia demuestra que el camino del proteccionismo, por ejemplo, es la respuesta equivocada ante una crisis como la que actualmente enfrentamos. El mundo necesita crecer y generar empleo, lo sabemos, pero para ello necesita más comercio y más inversión, y no menos. Y por eso también se requieren condiciones de certidumbre jurídica que protejan las inversiones que generan empleo. Creo firmemente que apostar por el comercio y la inversión es la vía para impulsar el crecimiento.
En el caso de México, la experiencia de apertura comercial ha sido positiva. Tenemos 44 tratados de libre comercio que le dan acceso a los productos mexicanos libre de tarifas a más de 1,000 millones de consumidores en todo el mundo. Y con los países que no tenemos aranceles, que no tenemos tratado, hemos reducido justo en los momentos de la crisis las tarifas promedio de 11% a 4%. Y lo que tenemos hoy son más empresas invirtiendo en México, desde industria aeroespacial, industria electrónica, teléfonos celulares, automóviles, etcétera. De hecho, pasamos de ser el 9º país exportador de vehículos a ser ahora el 5º exportador de vehículos y llegaremos a ser el 4º exportador de vehículos en una industria que está totalmente abierta al comercio. Un tercer eje es renovar la infraestructura o construir infraestructura. Esto es fundamental tanto para la competitividad como para la generación de empleo. Sobre todo la infraestructura en países en desarrollo tiene un elemento detonador enorme de empleo y enorme de competitividad. Y se podrá decir que en situaciones de crisis no hay dinero. Yo creo que esta es una falsa premisa. En honor a la verdad, hay dinero, hay capital disponible para esa infraestructura. Son miles y miles de millones de dólares en fondos de pensiones, en fondos de seguros, en fondos soberanos, que están, permítanme la expresión, huyendo de las tasas del 0.25% y buscan inversiones rentables de largo plazo. Y esas inversiones rentables de largo plazo son proyectos de infraestructura privados o público-privados que tienen una capacidad de retorno, un valor presente neto positivo en el largo plazo. El trabajador que se va a retirar dentro de 25 años y que tiene un fondo de pensión necesita una carretera en algún país que en el año 25, cuando él se empiece a retirar, ya haya pagado la inversión de la carretera y los ingresos de cuota de esa carretera estén pagando su pensión. Por eso la clave es encontrar hacer el match entre pasivos de largo plazo, que son los fondos de pensiones y mutualistas, que son multimillonarios, con activos de largo plazo, que son nuevos proyectos de infraestructura. Eso no lo hemos hecho y estamos perdiendo oportunidades de empleo. En México lo que hicimos fue pasar de una inversión tradicional de 3% del PIB en infraestructura, que el promedio de la OCDE es de 3.4% del PIB en infraestructura, lo hemos llevado a rangos del 5% del PIB en infraestructura, promoviendo todo tipo de inversión pública o privada, reformando la ley para permitir asociaciones público-privadas, etcétera. Un cuarto punto para generar empleo, el crecimiento verde. Y tiene que tener las dos cosas, el sustantivo crecimiento y el calificativo verde. Es decir, necesitamos impulsar el desarrollo y el desarrollo sustentable, y ahí también hay oportunidades de trabajo. El que el mundo invierta en tecnología generadora de energía alternativa puede generar una buena parte de los empleos que necesitamos, y creo que aquí tenemos otra oportunidad singular. ¿Por qué razón? Porque hay elementos que permitirían pensar en un nicho, en una ventana de oportunidad económica. Pienso, por ejemplo, el hecho mismo de que se enfrenten precios tan altos de petróleo en este momento, bueno, el día de hoy están bajando, pero siguen siendo precios muy altos, abre una oportunidad enorme a las energías renovables. La experiencia triste que motivó la solidaridad de todos nosotros con nuestro querido hermano pueblo de Japón, de hace poco más de un año, el accidente nuclear, ha replanteado la industria nuclear. E independientemente de que será una alternativa que estoy seguro se explora a fondo, hoy hay una ventana de oportunidad para el crecimiento verde. La clave es romper ese falso dilema de que los países o impulsamos el crecimiento o cuidamos el medio ambiente, o combatimos la pobreza o combatimos el cambio climático. Se puede y se debe hacer las dos cosas al mismo tiempo. En suma, pues estoy convencido de que hay muchas medidas que son fundamentales para impulsar el crecimiento de la economía global. Otra es, desde luego, el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas a través de hacer fondos de garantía colateral que pueden ser nacionales o multinacionales,
que en lugar de poner el riesgo en un solo proyecto, hagan fondos colaterales de carácter financiero para impulsar a la banca en los diversos países, con la condición de que orienten esos recursos a las pequeñas y medianas empresas, que no podemos olvidar, siguen siendo hoy por hoy las grandes generadoras de puestos de trabajo en el mundo. Y finalmente, mejorar desde las escuelas, todo tipo de escuelas, la capacidad gerencial de los jóvenes. Es decir, enseñarle a un joven, no solo al que piensa ser empresario, al que piensa ser dentista, al que piensa ser abogado, al que piensa ser ingeniero, cómo ser un agente económico, cómo iniciar un pequeño negocio, cómo desenvolverse por su propia cuenta para que siempre tenga abierta esa puerta en el autoempleo. En el caso de México, después del momento tan difícil que vivimos en 2009, nuestra economía ha venido creciendo de manera sostenida, no al ritmo que quisiéramos, desde luego, todos los mexicanos, pero ha crecido durante 12 trimestres consecutivos, es decir, 3 años seguidos, y entre aquel julio de 2009 y marzo de este año, por ejemplo, ha crecido un 15%. Se han generado, en 2010 se generaron 800,000 nuevos puestos de trabajo formales netos, es decir, pagados y registrados en el Seguro Social. El año pasado 600,000, y este año, al mes de abril, llevamos más o menos 340,000 nuevos puestos de trabajo formales, que no son suficientes, insisto, pero que nos demuestran que esa es la ruta correcta para generar estas ocupaciones. La tasa de desempleo en México ahora es menor al 5%. Eso no excluye que tenemos una problemática importante de empleo informal, pero de cualquier manera nos permite abordar este tema de mejor forma. Sabemos que falta mucho por hacer y México está deseoso de escuchar los planteamientos, como lo hemos hecho el día de hoy, y de llevarlos a la mesa de líderes del G20. Señoras y señores ministros, muchas gracias por su confianza en México, gracias por estar aquí y felicidades por el enorme trabajo que sé que han hecho en estos 2 días de reunión en Guadalajara. Las conclusiones que me ha leído la secretaria de Trabajo y el documento que me han hecho llegar serán de una enorme utilidad para que los líderes del G20 definamos en Los Cabos un plan de acción que impulse el crecimiento y el empleo. No tengo duda de que tenemos que ser audaces y estar a la altura de la expectativa de nuestras sociedades. Está en nuestras manos que más personas, particularmente los jóvenes, encuentren oportunidades para desarrollarse e impulsar el bienestar de sus familias. Gracias de nueva cuenta por estar en México, por discutir este tema trascendental para todos, especialmente para un país como el nuestro, donde la mitad de su población tiene 26 años o menos, es un país joven, y espero que tengan ocasión de disfrutar, aunque sea un poco, del sabor, de la música y sobre todo de nuestra gente, que siempre lo recibe con los brazos abiertos. Gracias, esta es su casa.